A veces pensamos que nos falta inteligencia cuando en realidad nos falta decisión. Déjame compartirte algo que viví cuando era estudiante de la carrera de ingeniería en el Tecnológico de Chihuahua. Por alguna razón llegué a estar en una encrucijada y te doy el contexto. Tenía un examen en el que tenía que pasarlo. Si no lo pasaba, pues yo quedaba fuera del sistema de los tecnológicos en México. Fue un golpe muy duro para mí por llegar a esas instancias. Y bueno, no voy a reflexionar mucho en eso, pero te comento y te comparto. Lo que mi primera decisión fue, si no es en este tecnológico, no va a ser en ninguno. Amaba tanto estar en el tecnológico de Chihuahua, por todo lo que involucraba, el ambiente, mis compañeros, el jugar fútbol, estar en el equipo de fútbol y lo más importante, era el primero en mi familia que estaba en esa posición. Estaba estudiando una carrera profesional, estaba estudiando para ingeniero industrial y ahora está en una situación en la que no había marcha atrás. Entonces, mi primera decisión fue muy importante. La segunda es, voy a pasar este examen. ¿Cómo? No tenía ni idea. No tenía ni idea de cómo lo iba a lograr. Solo sabía que tenía que pasarlo y que yo quería pasarlo y iba a hacer lo que fuera necesario para hacerlo. Entonces, también quiero agradecer mucho a mis padres, a mis hermanos y a mis hermanas que siempre me apoyaron, siempre me han apoyado. Y en esta situación tan difícil, mi papá había comprado una casa en Delicias, Chihuahua, que era donde vivíamos, y todavía no se cambiaban a esa casa, entonces le pedí que si me ayudaba para llevar una cama y algunas cosas mínimas para poder estudiar ahí. Entonces decidí encerrarme 15 días para prepararme para ese examen y mis padres y mis hermanos me ayudaron a acondicionar una de las recámaras para estar ahí. Entonces ya de Chihuahua me fui, salíamos, estábamos en periodo de vacaciones y entonces eh, saludé a mis padres, a mis hermanos y me moví a la casa de mis padres, a la casa que ellos tienen, aún está en Cielo Vista, aunque mis padres ya no están. Y me fui con mi ropa, me fui con pues lo que tenía como estudiante y como hijo de familia. Entonces ya me instalé y también antes de irme de Chihuahua a Delicias me preparé con un maletín. Eh, Recopilé aproximadamente unos 100 exámenes de exámenes que se habían puesto durante, no sé, a lo mejor 10 años. Llevé, iba bien preparado. Entonces llego a casa, saludo a mi familia y me voy a encerrar 15 días a esa casa en Cielo Vista, en Delicias, Chihuahua, México. La primera noche, pues, ya que había cenado, me acosté a dormir. Al día siguiente me levanto y agarro el maletín, agarro mi cuaderno, mi pluma, saco el primer examen para copiar lo que era el examen y luego guardé el examen en el maletín. Y entonces estuve meditando, leyendo el examen, de qué se trataba. Y entonces
mi primer intento fue hacer lo que estuve haciendo mientras estaba en clases regulares, previos al examen. Me fui al maletín, agarré el examen y en ese momento me detuve y pensé, no, esto ya lo hice muchas veces y no funcionó. Porque la realidad es que me engañaba. Cuando antes de ir a los exámenes, igual escribía y me ponía a estudiar, pero luego agarraba el examen y luego lo veía y veía cómo se resolvía y pensaba, ah, qué fácil. Y a la hora del examen, pues la realidad es que no lo resolvía, me iba mal. Y entonces eso fue clave también, que ahí me di cuenta que era lo que me había estado fallando. Y entonces regresé el examen al maletín y me puse a leer y a leer, a leer. Y bueno, hice lo básico. Este examen era de una de las materias de especialidad en química. Y hice lo básico que se puede, que todo mundo puede hacer, tengas, así estés en el nivel básico de ingeniería en química, o sea, cualquiera lo puede hacer. Hice lo básico y entonces ya, no sé, a los 5 o 10 minutos ya me quedé ahí atorado, me quedé atorado en el examen, pero entonces seguí leyendo, leyendo, y nada, no se venía nada. Bueno, no te el cuento largo te lo hago corto, al menos en esa primera etapa de estudio. Seguí estudiando y solo paraba para mis comidas. Mis hermanos y mi papá en algunas ocasiones me llevaban la comida, me llevaban el desayuno y la cena, dependiendo de la hora. Entonces solo paraba para comer mis alimentos. Entonces así el primer día llega la hora de comida, llegan mi papá y mis hermanos y mis hermanas con la comida, ya nos saludamos y luego se van, muy respetuosos porque pues ellos vieron que estaba decidido a dar lo mejor de mí. Entonces ya comía mis alimentos y bueno, a lo mejor, no sé, descansaba unos 5 o 10 minutos, 30 minutos, no más de eso, y volvía a mi cuaderno a tratar de resolver el examen. Y pues no lo resolví. Entonces así seguía y luego llegaba la noche, me llegaba mi cena, cenaba y luego ya me acostaba a dormir. Y te digo, estas eran jornadas de 8 a 10 horas de estudio. No es que me ponía, no, enfocado. Enfocado completamente a estudiar lo que era el examen, a prepararme para el examen, porque era muy importante. Para mí era muy importante el aprobar ese examen porque por las cosas que no había hecho o que hice mal en el pasado. Entonces, y así pasó el primer día. El segundo día igual. No te platico, ya sabes, lo de las comidas, pero desde que me levantaba empezaba a seguir con ese examen, a estudiarlo, a analizarlo, a pensar, a ver cómo resolverlo. Igual, tomaba mis alimentos en la hora acostumbrada. Así pasó el segundo día, nada, no se daba nada. El segundo día igual, me levanto temprano, empiezo a estudiar, llega mi familia con mis familiares con el desayuno, y después de que ya lo recibo y que desayuno, igual, enfocado en el examen, estudiar. Entonces en el tercer día, yo creo iba, no sé, como a las 4 horas de estudio del tercer día, cuando es algo que a la fecha aún me maravilla. Es como si hubiera ocurrido un milagro. La luz se hizo en mi cerebro, en mi cabeza,
y aquello que por más de varios meses jamás pude entender, eh, y por más que me esforcé en algunas ocasiones, no podía entender. Al tercer día, al, no sé, llevar casi 2 horas y media de estudio, así, pero estudiar, como nunca lo había hecho en mi carrera, de repente, como así, tú sabes que tu mente se ilumina y empecé a comprender todo. Empecé a comprender cómo era, cuál era el camino, cuál era las fórmulas que tenía que usar, cuál era, simplemente todo. Haz de cuenta que de repente está una puerta de piedra oscura y se desmorona de repente y te deja ver el camino iluminado. Así lo experimenté. Y fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque en ese momento mi autoestima creció y empecé a resolverlo y empecé a hacer todo el procedimiento de ese examen del primero y ya lo terminé y luego ya que lo terminé, entonces ahora sí fui a mi maletín, saqué el problema que había tomado de ejemplo y lo comparé y exactamente estaba bien, estaba igual. Y entonces al cuarto día tomé otro problema y lo empecé a resolver y así me fui unidad por unidad. Eran 4 unidades, ese fue el primer examen de la primera unidad, entonces empecé a estudiar con más ganas, con más motivación, con más enfoque, con más energía y sobre todo con mi autoestima. Entonces tomé otro examen y lo resolvía. Y hacia el siguiente día hasta pasar 15 días en que cada examen que tomaba, que jamás había entendido durante los cursos normales y luego en los exámenes jamás. Hice lo básico siempre, pero jamás resolví uno bien. Y entonces ahora me sentía como un experto. Cuando alguien que ya dominas una materia y que sabes qué hacer, qué opción tomar, era de verdad, bueno, una palabra que he usado mucho es impresionante, pero y que ahora le he cambiado pues es maravilloso ver cómo sufrí esa transformación y quedaron atrás muchos fantasmas que yo mismo me hice y que todos nos hacemos porque pues no soy diferente de ti ni de ustedes. O sea, cuando uno le va mal en la escuela, uno siempre piensa, los demás piensan que soy un burro, los demás piensan que soy un mal estudiante o que soy esto o lo otro. Y muchas veces uno se crea esas creencias limitantes sin siquiera escuchar a los amigos o a los compañeros que te digan eso. Ya cuando alguien te lo dice, bueno, pues eso es lo que ellos piensan, pero si tú les crees también, eso ya es otra cuestión. Entonces, para mí pasó algo muy importante que en esa preparación previo al examen me encontré a mí mismo. Me encontré a mí mismo, me di cuenta que era tan capaz como cualquier otro estudiante. Me di cuenta que era tan brillante como cualquier otro estudiante. Me di cuenta de mis capacidades, de mi intelecto, pero sobre todo la parte que más me ayudó fue de tomar esa decisión, la primera. Si no es en esta escuela, si no es en este tecnológico, no es en ninguno. Eso es clave. Ya después me di cuenta que era clave. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes muchas opciones es muy fácil distraerte, que eso me ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Cuando tú tienes muchas opciones, no hayas cuál. Entonces, cuando esa decisión fue súper importante para mí porque dije, si no es aquí, no es en ningún lado. Esa fue la primera. La segunda dije, voy a estudiar, voy a prepararme y voy a pasar ese examen. Entonces, es bien importante primero la decisión que tomas, que lo vas a hacer, que no te vas a rendir. Y que cuando tú te preparas y si a pesar de eso te va mal, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque hiciste lo mejor. Entonces, ya cuando se llegó el día, pasaron los 15 días
Y obviamente mi autoestima, mi mentalidad, mi energía era otra, me sentía más seguro. Llega el examen, llego al Tecnológico de Chihuahua, llegamos, habíamos solo 2 alumnos, otro compañero y yo, y entonces él escribió como acostumbraba, escribió el problema en el pizarrón y nos dijo, pueden irse a la biblioteca y cuando terminen van y me lo entregan. Tienen 2 horas. Creo que dijo 2 horas, no recuerdo ya bien, pero bueno. Entonces ya copié lo que era el problema, era un solo problema. Copié el problema del pizarrón en mi cuaderno y me fui con mis libros y a la biblioteca, a una mesa, escogí una mesa, estuve ahí, lo estuve analizando y era un problema que nunca había puesto. Yo traía 100 problemas diferentes que él había aplicado de esa materia que pudieran haber sido de cualquier unidad, porque así es, o sea, no te va a poner un examen por unidad cuando ya es un examen especial como el que tuve y como el que afortunadamente y gracias a mi preparación pasé. Entonces me fui a la biblioteca, ya me instalé en la mesa y luego llegó un compañero que ya había pasado, que ya iba delante de mí. Y entonces llega y me pregunta, me saluda, ¿cómo vas? Y esto. Y entonces, pues él la verdad es que era un muy buen estudiante, pero me estaba preguntando cosas básicas y yo la verdad, yo ya andaba en otro nivel. Entonces sí le pedí, le dije, ¿sabes qué? Déjame continuar con mi examen. Y ya se retiró. Entonces después llega otro compañero, un amigo, un buen amigo, mi tocayo Miguel. Y Y me pregunta, Tocayo, ¿cómo estás? No, pues bien, aquí estoy, mira, con este examen. Y luego, ¿y de qué se trata? No, pues es así y esto, y así, y así. Y entonces me dice, sí, confirmó, pues lo que yo ya me había dado cuenta ahora, me dijo, sí, sabes que ese problema nunca lo había puesto. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Haz lo mejor que puedas, o sea, haz el procedimiento y ponle conclusiones. Está bien, te digo, gracias. Entonces, bueno, igual ustedes pensarán, hey Miguel, pero si se te acercó un compañero y otro compañero en la biblioteca, pues eso es hacer trampa. Entonces, pudiera verse de esa manera, ¿verdad? Pero no, porque yo a ninguno de ellos les pedí ayuda, no les pedí ayuda, me ven a resolverlo. No, yo iba preparado, yo sabía lo que iba. Y inmediatamente en cuanto empecé a leer el problema, primero desde que lo empecé a escribir, no lo ubiqué como ninguno de los que ya había estudiado y vaya que estudié. Entonces cuando se va Miguel, un buen amigo, y me dice, me da esa, pues sí, es un consejo, ahora me dijo, haz el desarrollo y pues como parece ser que no tiene solución, ponle conclusiones. Entonces así lo hice. Ya lo desarrollé todo, vi todas las opciones, qué se podía, qué no se podía, y gracias al estudio tan fuerte que había hecho, pues yo tenía ya más noción, tenía otra mentalidad y tenía más opción, más visión de qué pudiera ser y yo puse y escribí mis conclusiones. Esto puede ser así de esta manera, el procedimiento que hice es así porque esto y no hay otra manera porque haría esto y esto. Entonces ya dejé mis conclusiones, termino el examen y me voy a entregarlo. Lo entrego y entonces, bueno, ya después de que lo entregué, bueno, ahora sigue la otra parte, ¿no? La de la incertidumbre. Bueno, ya lo entregué, ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque pues nunca había puesto un examen de este tipo, tan complicado. Y bueno, la verdad es que a mí se me hizo muy difícil, pero ahora a través de los años puedo decir también que, puedo decirlo de esta manera, a lo mejor así lo siento, no me voy a justificar, pero era algo de acuerdo a mí, al, éramos dos, pero yo hablo por mí, de acuerdo a mi capacidad, a lo que él, no sé, a lo que el maestro pensaba, lo que el maestro sentía, quizás poner una barrera muy, muy alta
para que no la pasáramos. Y entonces así pasaron los días y normalmente, pues, no sé, al segundo día, al siguiente día o 2, 3 días ya el examen ya estaba, ya uno no hablaba con el maestro, nada más uno iba al edificio administrativo y ahí estaban las listas de los exámenes y ahí veía uno su calificación. Entonces, pues para mí esa parte fue angustiante también porque llegaba y no había listas y luego iba al día siguiente y no había nada y entonces la verdad es que pues yo me sentía frustrado, incluso hasta pensaba que pues me había reprobado porque pues ese examen se prestaba, ¿no? Para, si él no actuaba éticamente, podía reprobarme. Entonces, pues surgieron ahí, como siempre, las dudas, los pensamientos, los malos pensamientos. Así pasó el día, ese día, regreso al día siguiente, otra vez al tecnológico, voy al administrativo y ahí está la lista con las calificaciones. No me acuerdo, yo solo vi la mía, no vi la del compañero, pero vi que era aprobatoria, entonces fue un momento hermoso, fue un momento grandioso para mí, de mucha felicidad, de mucha alegría, porque nuevamente iba a regresar a mi querido tecnológico de Chihuahua, a ver a mis amigos, a mis compañeros de clase, de las diferentes clases, a mis amigos del fútbol, a ver al profe Báez, a, a la persona que vende burritos ahí en el TEC. Y sobre todo por mí, porque como soy el mayor, para mí era también, aparte de la responsabilidad mía, la propia, de saber que eso que yo estaba haciendo, que era prepararme, que era tener una carrera, que era progresar, era para mí, pero también era para mi familia, para mis padres, para mis hermanos. Era un reconocimiento a mis padres y a mis hermanos y a mis hermanas. Era una forma de decir, aquí estoy respondiendo con los resultados que un estudiante de esta edad, con la confianza de sus padres, de sus hermanos y de sus hermanas, aquí está dando los resultados. Y la verdad es que fue algo muy bonito, fue una etapa muy difícil en mi vida, pero que me ayudó a crecer física, mental, emocional, espiritualmente. Y recuerdo ya después, al pasar de los años, después empecé a leer a Jim Rohn y que dice, enfócate más en tu trabajo, enfócate más en ti que en tu trabajo. Entonces, mi trabajo como estudiante pues era ir a las clases, era estudiar, pero yo me enfoqué más en mí y trabajé, no sé, 10, 20, 30 veces más de lo que me había esforzado cuando estudiaba, cuando era estudiante de tiempo completo. Me esforcé más, pero trabajé mucho en mí, en mi mentalidad, en esforzarme, en hacer las cosas por mí para poder crecer y afortunadamente fue un logro muy importante que pude realizar. También algo muy importante es, y lo dice Tony Robbins, la disciplina es el puente entre las metas. Entonces, si uno tiene disciplina y si uno le pone trabajo y esfuerzo, uno puede lograr las metas. ¿Cuáles? Las que tú te pongas, las que tú quieras. Entonces, te comparto esto porque era muy importante para mí compartirte esto porque yo sé que tú puedes estar pasando por una situación igual o incluso más difícil, pero si yo pude, tú también puedes. Y te voy a decir algo. Durante mi etapa especialmente de adolescente a joven y luego adulto, estudiante, siempre hubo personas con ideas que me dieron y que yo no acepté. O sea, nunca aceptes cosas que tú no eres.
siempre reconoce en ti el poder que tienes, el potencial que tienes para hacer, para, para hacer lo que quieras hacer, para hacer lo que quieras hacer y lograr lo que tú puedas lograr. Siempre va a personas, incluso algunas bien intencionadas, que te dirán, no se puede, eh, ya déjale, vete por otro lado, vete por allá, vete por acá, pero siempre reflexiona y tú en tu identidad, quién eres. Primero, saber que todos tenemos la capacidad. Tú no eres diferente de mí y yo no soy diferente de ti. Quiero que esto compartirte lo que es muy claro. Tú puedes ser quien tú quieras ser, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer y tú puedes lograr lo que tú quieras lograr. Ese es mi mensaje. Si resonó contigo este mensaje que te di, compártelo con alguien que lo necesita, porque lo hago por eso. Mi objetivo es agregar valor a través de mis experiencias, porque la vida no es justa para nadie y no es fácil para nadie, pero tampoco es imposible, porque siempre hay caminos, siempre hay puertas que se abren, y la primera es que tú abras tu puerta, y esa, la más importante, está aquí. Soy Miguel Macías y es un gusto compartirte esto. Que estés muy bien. Hasta pronto.